Y luego, como último continente, tenemos nosotros Oceanía. Casi nosotros no conocemos mucho de Oceanía. En función de viajes, las personas no optan mucho por viajar a Oceanía, por lo mismo que es muy lejos. Es caro también ir hacia allá y no podrías visitar a tus familiares de manera continua. En función de actividades económicas, uno piensa en Australia, en construcciones bonitas y piensa en canguros. Entonces casi mucho no conocemos. Vamos a ver qué es lo que tiene de bonito Oceanía y por qué es considerado también uno de los continentes más desarrollados. Posee 14 estados, es decir, de 25.000 islas, 14 países son en sí o sí países como nosotros conocemos. Otros son microestados, islas que le pertenecen a otros países. Viven las personas, pero no necesariamente son considerados así un estado. Y dependencias de varios lugares, que son dependencias también del mismo Australia. Personas que se encargan de realizar algunas actividades económicas en otras islas lejanas a Australia, pero le pertenecen a esa zona. En función de relieve, entonces, casi todos son zonas volcánicas. Dirán ustedes, ¿y dónde están los volcanes? ¿No son dorsales? ¿Por qué no vemos otras elevaciones? Lo que sucede es que la actividad volcánica se da en dos formas. En las partes más altas son las cordilleras submarinas, las dorsales, o en las partes más profundas, las fosas. Y las fosas más profundas las encontramos aquí. Las fosas marianas es la más honda del planeta y se encuentra justo en Oceanía. ¿Qué es lo que nos preguntan bastante en el examen? Es la división de Oceanía en sus regiones, Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia. Australasia le llamamos así porque el país principal que se encuentra ahí es Australia. ¿Qué podemos hacer para reconocer la zona? Son países grandes, es decir, las islas más grandes y además las islas con mejor ingreso económico. ¿Quiénes son? Australia y Nueva Zelanda. Melanesia le llaman porque son islas pequeñas, no las más pequeñas, tienen dos características sociales también. Casi todas las personas que viven ahí son de piel oscura a comparación de las otras islas y se consideran también por ser las islas de mayor pobreza, no en comparación como las de Australia y Nueva Zelanda que tienen mayor ingreso económico. Tienes ahí Papua Nueva Guinea, Salomón y Nueva Caledonia como las más importantes. Micronesia, micro viene de pequeño, son todas las islas, casi más de 1.500 islas, las de pequeño tamaño, y estas son Guam, Marshall y Marianas, pegadas a la mayor cantidad de fosas. Y Polinesia son pegadas al Océano Pacífico. Empieza con P, recordemos Polinesia Pacífico, y casi todas las islas le pertenecen a países de América o algunas islas le pertenecen también a Europa. Las más reconocidas son ahí Hawái, la isla de Pascua de Chile, y además de ser pertenecientes al Pacífico y dependientes, también se caracterizan por tener mayor actividad volcánica. Son las islas volcanes, las que sobresalen de las dorsales. Hawái, recordemos, es una isla volcánica. En hidrografía no hay ríos muy importantes, los que más importan se encuentran en Australia son el Murray y el Darling. En demografía vamos a ver que hay poca población y es desigual. ¿Por qué le llaman desigual? Hay islas que tienen muchas personas como Australia y otras islas que casi no tienen personas, o hay islas vacías también. Decimos que son mayor cantidad urbanas, no hay zonas rurales, a excepción donde se hacen las crianzas de los canguros. Heterogeneidad porque no todas las personas han nacido en Oceanía, hay diversidad de personas de varios continentes. Se dice que Australia paga muy bien para el trabajo, pero la vida también es cara, o sea, ganan como para poder vivir allí. Pero si uno trabajase ahí y viniera luego a su país de origen, es mucho más dinero que el que podría ganar, por ejemplo, en trabajar en Estados Unidos. En función de idiomas, como hay varias personas que viven de varios países, el idioma que utilizan más que todo es el inglés y también el francés. Y no crean, hay islas que hablan español, o por ejemplo Isla de Pascua que le pertenece a Chile, y hay otras islas que mantienen algunos dialectos aborígenes de la zona. El IDH es variado, encontramos islas con muy alto desarrollo y islas con muy bajo desarrollo, como encontramos en el caso de las que están en la zona de Melanesia, ¿no? Y en actividades económicas, recordemos, si son islas están rodeadas de agua, entonces ¿para qué nos sirve el agua? Para hacer la pesca, una de las cosas que más utilizamos. Si son lugares alejados, pero son de bonita arquitectura, porque es lo que más resalta en la parte de Sydney, ¿para qué vamos a utilizar también la zona? Para el turismo. Si es un lugar que tiene IDH alto, por ejemplo Australia, para tener o ser un país desarrollado tiene que poseer industria, entonces ya tenemos el tercer punto. Y hay algo que algunos no recuerdan mucho, es un país agropecuario, es decir, tiene crianza de ganado. Si nosotros decimos ganado, la mayoría pensaría que solamente son canguros, pero en realidad no es así. El mayor ganado que se encuentra en Oceanía son de ovejas, hay islas llenas de ovejas prácticamente, donde solo se realiza el cuidado de esos animales para poder exportar.
Y en función de la agricultura depende la zona. Si estás en un lugar considerado de IDH alto, por ejemplo Australasia, como es la zona de Australia, es diversificada y variada, de todo tipo de agricultura. Pero si nos encontramos en lugares de pobreza, por ejemplo las zonas de Melanesia, la agricultura es débil y solamente es una agricultura autárquica, de autoconsumo. Entonces ahí vemos nosotros que los continentes tienen algo que resalta en cada uno, ¿no? Nos habíamos olvidado de mencionar también en el caso de Europa la presencia automovilística como una actividad económica. Todos los autos casi destacan o nacen en Europa, especialmente Francia, Alemania. Y hay otros países de Europa que si bien no tenían influjo automovilístico, por ejemplo España, ya han buscado la forma de vender autos de toda Europa como una feria automovilística y también comenzar a exportar sus primeros automóviles. Entonces, hay países que tienen recursos pero no los pueden consumir, por ejemplo, lo que pasaba en Asia por la parte de India y las vacas, ¿no es cierto?, el ganado vacuno. Otros que poseen floresta como África, pero el clima les juega una mala pasada, o también la cantidad de enfermedades que se pueden desarrollar en el ambiente. Entonces, hasta ahí hemos culminado el tema de hoy de geografía.